Alguna vez creímos que la realidad existía, una visión única, lo objetivo. Sin embargo, la ciencia nos ha demostrado que nuestra construcción de la realidad siempre ha estado mediada por nuestro cerebro, nuestros padres, los medios, el gobierno. ¿Qué es real y qué no? La era digital también ha hecho su aporte, de maravillarnos con la posibilidad de conocer la realidad al instante y en cualquier parte. Pasamos a las noticias falsas y tener que cuestionarnos todo lo que vemos. Nos volvimos un número dentro de un gran algoritmo matemático que nos vuelve manipulables y nuestros datos cotizan en la bolsa. Hay tantas realidades como personas en el mundo y cada uno quiere hacerte creer la suya. Hoy, la verdad parece ser el último refugio para estar a salvo. ¿Cómo recuperamos el control en este juego? De verdad pensé que iba a chocar con eso. El desarrollo científico nos ha permitido entender que todo lo que percibimos como realidad es una construcción de nuestro cerebro. Y tecnologías como esta se aprovechan de eso y juegan con él para llevarnos, por ejemplo, a convivir con alienígenas de otro planeta o a un concierto de Elvis. Entendiendo eso, ¿llegará el momento en que nuestro cerebro sea totalmente engañado por la tecnología? Inicialmente yo quería ser biólogo marino y trabajar con delfines, como muchos pensábamos en nuestra época emular a Jacques Cousteau. Y en el camino me di cuenta que me fascinaban los delfines y la conducta. Y de ahí llegué al cerebro y terminé en el laboratorio de Humberto Maturana y Francisco Varela. Y de ahí me quedé pegado y fascinado con el cerebro hasta el día de hoy. Mi nombre es Pedro Maldonado, soy investigador y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y trabajo en el área de neurociencias. Durante muchas décadas en la neurociencia habíamos considerado que el cerebro era un órgano que era capaz de responder a estímulos del medio y era capaz de capturar los rasgos físicos de nuestro entorno y adentro del cerebro reconstruir este mundo que experimentamos. Pero en los últimos años se ha cuestionado mucho esta mirada y más bien estamos considerando que el cerebro es una máquina que construye una realidad. Es decir, la realidad en ese sentido no es algo objetivo, sino que depende de cada uno de nosotros. El gran cambio de paradigma que ha ocurrido en los últimos años es entender que lo que le pasa al cerebro y lo que nos pasa como experiencia no es una captura de la realidad, sino que es una construcción. De alguna manera, entonces, estamos entendiendo diferentes sistemas nerviosos en que ahora el cerebro tiene un rol activo en construir esa realidad y no ser simplemente un receptor pasivo de lo que ocurre en el mundo. Generalmente cuando buscamos explicar conducta, pensamos en algo que un organismo hace y luego tratamos de mirar si el cerebro tiene algún circuito que ha sido como fabricado para hacer esa conducta. Aparentemente la conducta resulta de una optimización energética de circuitos locales en el cerebro y no como una respuesta a un problema externo. Las neuronas de nuestro cerebro son ciegos a lo que pasa afuera. No saben de luz, no saben de químicos. Ellos solo saben de actividad eléctrica que le llega a otras neuronas. De manera que estos ejemplos ilustran que en todas las modalidades sensoriales
es el cerebro el que está involucrado directamente en capturar cambios del medio para poder construir nuestra percepción. Nosotros estamos haciendo este experimento donde cultivamos neuronas para fabricar un mini cerebro en un plato. Y este cerebro lo hemos conectado a un mundo real, escuchando la actividad de las neuronas y moviendo un carro que se mueve en un ambiente virtual. Este carro también tiene sensores con los cuales le hablamos de vuelta a las neuronas. Y por lo tanto estas neuronas están en un cerebro de una manera parecida a lo que podríamos estar en nuestro propio cerebro. Se interactúa con el mundo, moviendo cosas y sensando otras. Una cosa es cultivar las neuronas, pero luego el siguiente paso, que es difícil, es mantenerlas vivas. Entonces, para eso usamos una incubadora. Esta incubadora controla la concentración de CO2 y temperatura que hay adentro. Y si nosotros abrimos, vamos a ver aquí arriba, ¿no es cierto?, una jaula que es para aislar el ruido eléctrico ambiente. Y por supuesto un montón de cables que todos van a ir aquí arriba, donde hay un dispositivo que estimula actividad en el cultivo neuronal y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, registra la actividad que tienen estas neuronas. Entonces nosotros tomamos esa actividad y lo conectamos a un carrito virtual que se va a desplazar en un mundo. Entonces este círculo grande verde corresponde al universo donde vive este cultivo de neuronas. Los círculos pequeños son obstáculos, uno pudiera pensar que son como columnas, y lo que se ve, este triángulo, viene siendo el donde viviría el vehículo. Entonces, entre más se acerca a un obstáculo, más nosotros estimulamos el cultivo de vuelta. Si nosotros mantenemos este protocolo suficiente tiempo, el cultivo aprende a no chocar. Existen equipos de trabajo en otros lugares del mundo que han logrado enseñar otras cosas más complejas, como reconocimiento de patrones. Lo cierto es que hasta ahora el conocimiento da más que nada para enseñar a no hacer algo, en este caso a no chocar. Nosotros pudiéramos enseñar cualquier otro espectro de conductas que significara no hacer algo. Pero todavía queda la pregunta del millón: ¿cómo hacer que aprenda a... cómo reforzar algo? ¿Cómo podemos hacer que quiera hacer algo? De alguna manera hemos construido un cerebro que vive en una realidad, en este caso en una realidad virtual. Entonces, para este conjunto de neuronas o cerebro en miniatura, el mundo constituye este espacio de columna. El cerebro, en esta sofisticación particularmente que tenemos los humanos, es capaz de hacer estas simulaciones mentales. Si ustedes, yo les pido ahora que de alguna manera piensen qué es lo que va a pasar a las 6 de la tarde hoy, su cerebro engancha en una simulación y va a activar la cosa visual, y van a visualizar lo que ocurre y escuchar lo que ocurre, y todo eso es una simulación mental. Pero su cerebro hace esas cosas y no sabe si está viviendo eso o es una simulación. Es importante que, si uno considera que nuestra percepción y la construcción de nuestro mundo es algo que hace el cerebro con la interacción que tiene, y que esto ocurre a través de los sentidos, en principio el cerebro podría caer en una percepción que está desacoplada con la realidad. Y esto perfectamente ocurre en nuestro cerebro, de manera que la realidad virtual va a ser una experiencia que es casi indistinguible de la realidad acoplada al mundo físico. De manera que es esperable que mientras más se sofistiquen la tecnología para evocar en nosotros estímulos que se parecen a la realidad, la vamos a experimentar cada vez más como una realidad. Ya sabemos que lo que creemos que es real es solo una construcción de nuestro cerebro, pero ¿podremos convertirnos en su arquitecto? ¿Insertar un recuerdo que nunca ocurrió o eliminar esa vez que te patearon? Nuestro cerebro es un laberinto de misterios. ¿Cómo funcionan los recuerdos? ¿Podremos cambiarlos como quien arregla su casa? En Estados Unidos, una pareja de científicos ya tiene una respuesta. A través de un rayo láser conectado al cerebro de un ratón, pudieron activar y desactivar las células asociadas a los recuerdos.
De llegar a los mismos resultados en humanos, podríamos revivir nuestros recuerdos o incluso implantar uno falso. ¿Seguiremos siendo dueños de nuestras mentes? ¿O podrá llegar un hacker a alterarlas? Desde el proyecto Brain, que trabaja en crear el primer mapa del cerebro, indican que habría que establecer un nuevo derecho humano, la neuroprotección. Nuestro cerebro está dejando de ser una pieza oscura y más temprano que tarde podremos hacer con él cosas que pensábamos imposibles. Por donde pasamos vamos dejando un rastro. Tu root en la caja del supermercado, la ubicación de una foto en Instagram, tu foto en el perfil de Facebook. Kilos y kilos de datos que no solo te vuelven predecible, sino también manipulable. ¿Cuánto de la realidad que percibimos está moldeada por los pocos dueños de esos datos? ¿Qué tanto podrían convencerme de que necesito comprarme un auto o apoyar a alguien como Trump? ¿O yo estoy muy paranoica? Cuando se creó Internet, solo unos pocos privilegiados podían tener acceso a ella. Militares, académicos y gente con ciertas capacidades y recursos. Pero en 1993, cuando se presenta públicamente la World Wide Web, es que empieza su masificación, y ya sabemos en qué va esa historia. La abogada Renata Ávila mira con atención el desarrollo de esta tecnología y prende las alarmas sobre cómo los datos que compartimos en ella podrían estar aumentando el poder de quienes tienen acceso a esa información. ¿Cuánto de esto nos puede estar llevando a ser una sociedad más desigual? Junto con el cambio de siglo vino un cambio importantísimo en Internet. Vino la posibilidad de que Internet estuviera contigo más allá de tu oficina. Pero también empezó a darse la geolocalización. ¿Por qué eso es importante? Porque, bueno, ahora sé exactamente desde dónde se está conectando en cualquier momento del día. Y eso tiene tremendas implicaciones políticas. Uno de mis primeros trabajos fue trabajar con los documentos de la Comisión de Verdad de Guatemala. Y uno de los hallazgos más interesantes fue el fichero que tenía la policía sobre activistas, disidentes, gente que les parecía interesante, cómo monitoreaban a la gente. En el momento en que este archivo sale a la luz, fue un verdadero escándalo. Hoy, nosotros voluntariamente y a todo el público le estamos contando cosas que no hace mucho, hace 15 años, nos horrorizaría saber que la policía sabía. Soñaría el organismo de inteligencia de una dictadura del pasado tener el acceso a la información que tienen sobre cada individuo del mundo hoy. Si yo quiero saber quiénes son católicos o quiénes tienen ciertas preferencias sexuales para manipularlos para mis fines, lo voy a poder hacer. Internet surge como un proyecto militar para control y yo diría que hoy, 2019, está consolidado como un instrumento global de control y hegemonía política. Presidentes que tienen negocios de inmigración ilegal, candidatas que venden armas al terrorismo y parlamentarias que quieren legalizar la pedofilia. Tranquilos, son noticias falsas. Algunas de las que se han esparcido para agitar la agenda política de varios países del mundo, y en algunos casos fueron clave en el resultado de las elecciones. Si bien todos podríamos estar en contra de las noticias falsas, tampoco nos gusta cuando nos dicen que estamos equivocados, ¿no? Esto ha hecho surgir un nuevo concepto, la autoverdad. El concepto de autoverdad es básicamente ese rechazar los datos que se me presentan y tratar de asegurar mi posición buscando, atrayendo a más elementos que refuercen ese miedo o que refuercen esa furia o que refuercen esa actitud social o antisocial. Entonces, ¿qué pasa con estos generadores de noticias falsas? Ellos quieren la máxima atención de la gente, quieren como que el máximo posible de personas caiga. Entonces, lo que ellos buscan es orbitar cerca de aquellas personas que precisamente están enfocadas en estas preconcepciones y tratan de acumular el máximo posible, de ser lo suficientemente atractivos como un imán para que caigan en esas autoverdades. Estamos en la época de las campañas políticas más baratas de la historia, porque nunca antes se pudo alcanzar a tantas personas en tiempo real con tan pocos recursos. Entonces eso cambia todo. Con extraer datos
monitorear comportamientos y tal, ya las personas no van a saber por qué será que ese candidato o esa candidata está diciendo exactamente lo que yo quiero oír. Entonces estamos creciendo en esta atomización seria, aún en espacios comunes, donde mi verdad, tu verdad y la verdad de él son distintas. Si no reventamos estas burbujas de autoverdad y no ponemos atención a cómo se usan nuestros datos, la democracia corre peligro. Este es un problema global. Renata propone un nuevo pacto sobre el uso de datos, donde la solución podría venir del sur del mundo. Hoy hemos delegado en 5 compañías de Silicon Valley tareas de infraestructura básica. La infraestructura de la información de los países ya no es controlada por los países. Si algo falla o si esas compañías quieren, con una sanción, se llevan la economía entera de un país. Entonces, esa es la dimensión. Pequeñas compañías de 25,000 empleados hoy son más poderosas que democracias de 200 millones de habitantes. El momento de definir el futuro es ahora. Necesitamos un nuevo pacto sobre nuestros datos y ese es el punto de partida. ¿Será que es tecnología la respuesta o será que tenemos que apuntar a políticas públicas y a este nuevo pacto de los datos que nos devuelva el control de las cuestiones que teníamos, al menos en la época electoral? ¿Será que lo que corresponde es que las autoridades electorales declaren apagón de Facebook en época de campaña? Y entonces creo que se pueden crear interesantes mecanismos de colaboración, solidaridad y exploración de las soluciones, donde el problema viene del norte global, pero la respuesta puede venir del sur. Esa es mi utopía, y el sueño sería que, como por ejemplo Chile contribuyó a desarrollar el concepto de justicia universal, el próximo concepto, la próxima solución al problema que tenemos democracia y datos, democracia y tecnología, democracia y verdad, pueda venir de esta región y que podamos aportar al mundo esta solución. La Tierra es totalmente plana. Hay estudios que lo demuestran. ¿No viste las noticias? Oh, pero si yo no dije eso, yo jamás diría eso. Pero la posibilidad de crear videos falsos ya es una realidad. ¿Te imaginas que este video fuera falso? Sí. Este video, que parece ser la cadena nacional de un presidente, es falso. ¿Qué? Un científico tailandés creó una tecnología que ya está generando debate en el mundo. Solo con el modelado 3D de una persona, construido con fotos y un sistema que sincroniza el audio a una boca virtual, ya puedes crear un discurso que nunca existió. El fin de este científico es traer de vuelta a la vida a intelectuales muertos para llevar su mensaje a más personas en el mundo, o incluso a tu abuelita para oír su consejo. Pero lo cierto es que en manos inescrupulosas podría ser un generador de mentiras difícil de detener. ¿Debemos dejar de producir tecnologías por miedo a los daños que puedan provocar? ¿O será posible generar una tecnología antídoto para evitar los malos usos de otra? El mismo científico tailandés dice estar trabajando en ello, pero hasta que eso no ocurra, hoy estamos obligados a dudar de todo. Siempre me han costado los números. Todavía tengo que usar todos los dedos para sacar una cuenta. Y si alguien me habla de hipotenusa, yo pienso que es un virus. Pero si hay algo que he aprendido a amar de las matemáticas, es su preciosa exactitud. Entre las noticias falsas y esto de que la percepción es relativa, parece que ya no hay nada que sea objetivo. Pero los números no mienten. Esta ecuación podría ser el inicio de la construcción de un edificio o el cálculo que nos permita llegar a Marte. En tiempos donde parece que ya no se puede creer en nada, el mundo de las matemáticas es un bálsamo de certezas. Modelo matemático. Un modelo matemático es una representación simplificada de un fenómeno de la realidad a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas.
Hay riesgos con la tecnología y bueno, y sin irse a cosas tan graves, el hecho de que tengamos tantas más posibilidades gracias a la tecnología y gracias al desarrollo cultural y social, dedicar nuestro tiempo a tantas cosas pues también nos puede distraer y nos puede dispersar de lo que es importante. Entonces es una pregunta que cobra mucha relevancia, cómo en medio de tantas posibilidades llevar una vida simple y volver a lo esencial y llevar una vida en donde uno se sienta realizado, en donde uno sienta que hace cosas que tienen sentido, porque discernir entre una cantidad mayor de opciones se hace más complejo. La admiración que tenemos por la tecnología y el hecho de que ahora la realidad digital o la realidad tecnológica pasa a ser más gravitante que la realidad natural o que la realidad más tradicional, afecta nuestra misma curiosidad. Muchas veces lo que causa curiosidad es lo que tenga más desarrollo tecnológico, pero de repente el hombre parece estar, sobre todo en la ciudad, cada vez más alejado de la realidad, cada vez menos con los pies en la tierra, y ya no es lo que tiene en su entorno lo que necesariamente le produce curiosidad, ya no es la naturaleza o lo natural lo que le llama la atención, y eso es un peligro porque afecta nuestra capacidad, por ejemplo, después de hacer ciencia, porque si la ciencia surge desde esa curiosidad, entonces, ¿qué tipo de ciencia hacemos? Puede ser una ciencia que tiene que ver con la resolución de la cámara, con tener autos más veloces, pero a lo mejor no necesariamente curiosidad de cosas que nos hagan ser más humanos o que nos lleven a un conocimiento más profundo de otras cosas que también son importantes. Yo creo que sí podría existir una verdad, solo que aún no nos acercamos completamente a ella. Nunca existe una verdad absoluta porque siempre van a existir distintos puntos de vista. Entonces a veces uno no sabe si creer o no en lo que a uno le envían por WhatsApp o por las redes sociales o por lo que sea. Las redes sociales lo que ayuda es para buscar información sobre lo que uno quiere saber, pero yo creo que los libros son los que tienen la respuesta verdadera. Es parte de un trabajo constante. No tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, al menos por ahora. Algo que me fascina de las matemáticas es que nos permite ver más allá de lo que podemos ver y tocar. O sea, las matemáticas son como unos anteojos que nos permiten ver ciertas cosas de la realidad que de otra manera no podríamos ver. En la extracción de gas y petróleo, por poner un ejemplo, intervienen mucho las matemáticas. En la extracción de gas y petróleo trabajan geólogos, trabajan ingenieros, y los geólogos elaboran modelos para tratar de predecir qué tanto petróleo, qué tanto gas hay en distintos reservorios. Entonces, no podemos meternos 20 y 30 metros de profundidad a ver cuánto petróleo hay. Estamos completamente a ciegas, pero las matemáticas nos permiten adivinar la forma del reservorio y cuánto petróleo hay. Y eso de permitirme ver algo que está más allá de lo que puedo ver y tocar, ya acerca mucho a la matemática hacia la filosofía, porque eso que está más allá de la física es precisamente lo que se llama metafísica. Uno de los mayores encantos de la matemática es que nos acerca a verdades que en realidad son eternas. El teorema de Pitágoras fue demostrado por Pitágoras hace miles de años. Fue probablemente sabido y usado por los babilonios y los asirios y los egipcios mucho antes de Pitágoras. Ellos sabían que era cierto aunque no lo hubieran demostrado. Y es cierto y seguirá siendo cierto para siempre y seguirá siendo cierto aún si la humanidad dejara de existir. Que Platón consideraba que las matemáticas eran muy valiosas en parte por esto, porque nos permitían tener la experiencia de la existencia de verdades eternas.
que tal vez era más importante el valor moral de las matemáticas, porque para Platón era muy importante, por ejemplo, la discusión sobre la ética, la discusión sobre el bien y el mal, la discusión sobre llevar una vida que tenga sentido, y para él tiene que ver con regirse por tratar de apuntar la vida hacia cosas que sean más trascendentes y más eternas. Entonces, el hecho de saber que existen verdades eternas es un prerequisito para después llegar a desarrollar el ideal de hacer algo que apunte hacia la eternidad. Las matemáticas son útiles y pueden ayudar a resolver problemas reales, pero la realidad también puede motivar problemas muy interesantes y muy estimulantes de matemática pura. Entonces, la realidad motiva problemas que son estimulantes también para los científicos. Entonces enriquece también porque da sentido a la propia disciplina como algo que uno lo hace solo por el gusto, solo por la búsqueda de la verdad, como algo que es un bien en sí mismo, que responde a mis ambiciones intelectuales que yo tengo derecho a tener junto con mis ambiciones espirituales y con mis ambiciones materiales. Porque yo soy cuerpo, mente y alma, y yo para ser feliz y para sentirme realizado tengo que desarrollarme en los tres planos. No, los países serios no se están saliendo de la ONU. No, las vacunas no provocan autismo. No, nadie se va a morir si no reenvías esto a todos tus contactos. Todos hemos creído en algo absurdo alguna vez. Por eso es tan importante cuestionar la realidad que se nos presenta. Hoy ya no basta con ser un receptor pasivo.